Muy bien, muy buena idea. ¿No? Correcto. Voy. Bueno, pues vamos a iniciar este buen sábado. Buenos días a todos, buenos días a todos los que ya están conectados dentro de la plataforma de Zoom, que se van conectando, y también buenos días a los que ya nos empiezan a seguir a través de las redes sociales. Bueno, pues estamos aquí en este desayuno jurídico con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México, y estamos para hablar un poquito de lo que serán, no sé si nada más el tema de mañana, maestro. Les voy a mencionar los tres temas que todavía tenemos agendados con el maestro durante 3 domingos. Recuerden que el maestro Jorge Sandoval dirige nuestro grupo de estudio todos los días domingo a las 19 horas, de 19 a 21 a 30 horas, y todavía tenemos tres temas a desarrollar. El día de mañana, domingo 9 de junio, tenemos desconocimiento y reconocimiento de paternidad. El próximo domingo 16 tendremos todo lo relativo a las problemáticas de los alimentos, y el domingo 23 de junio tendremos Me parece que a la maestra se le fue la señal. No sé si gusta empezando con una introducción del tema que estaremos viendo este domingo. Ok, yo dije, ¿qué pasó? Yo no soy yo. Perdónenme, es que Sí. vengo en camino y se me cortó la señal, pero bueno, ya estamos aquí con el maestro Jorge. Recuerden que hoy solamente es una plática introductoria de este tema que se desarrollará el día de mañana en el grupo de estudio del maestro, y hoy es desconocimiento y reconocimiento de paternidad. Pues buenos días, maestro, bienvenido como siempre. Buenos días, ya no me espante. Yo dije, ¿será mi internet? Pero bueno, buenos días en este desayuno jurídico para todos ustedes. Aquí vamos a hacer una plática introductoria de los temas que nos faltan por ver, o bien únicamente si da tiempo, bueno, por el tema del día de mañana. Eh, como ya lo dijo la maestra, va a ser reconocimiento, desconocimiento, y también faltó que ver la contradicción de la paternidad. En este sentido, bueno, pues como cuestión introductoria, vamos a darnos cuenta que hoy en día estas tres figuras ya se encuentran de cierta manera eh, anquilosadas, porque no ha habido una reforma que las actualice desde 1932 o 1928, que surge el Código Civil, porque no habla, si ustedes checan bien el Código Civil, no habla de nuevas formas de filiación, porque estas son formas de filiación, ¿están de acuerdo? Entonces, en este caso, aquí nuestro código no nos habla, por ejemplo, de la maternidad subrogada, que es un gran tema y gran polémica que ha causado esta forma de filiación, pero bueno, al final del día tenemos ya, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que estas problemáticas que antes eran en mucho desuso, cómo se justificaban o cómo se acreditaban? Porque el legislador que las creó, pues viene desde el derecho romano esta situación, y obviamente pues hoy tenemos que, entre comillas, son fáciles, porque obviamente se acreditan a través de la prueba de ADN, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que es una prueba con la cual tenemos que
establecer en forma científica, correcta y adecuada si existe verdaderamente una afiliación entre padres e hijos, ¿no? Entonces, bajo estos lineamientos vamos a ver las problemáticas que siguen presentándose todavía en estas situaciones de reconocimiento, desconocimiento y contradicción de paternidad, porque es un trío que se tiene que estudiar como paquete completo para establecer o quitar en un momento dado la afiliación entre unos y otros. Pero también vamos a verlo en retrospectiva con la nueva tendencia de nuestra Constitución en cuanto a los derechos fundamentales que a todos tenemos, pero principalmente el hecho de el principio del interés superior de la infancia respecto al derecho de identidad que se consagra también en el artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, bajo esta temática, vamos a ver toda esta problemática que se presenta hoy en día y como un derecho esencial del menor, bueno, ya no se dice menor, del infante, respecto a la identidad que tiene biológica. No solamente es ese artículo 8 de la Convención Internacional, no se refiere solamente a la identidad biológica, sino también a la identidad biológica y cultural que pueda tener un niño. Y esto, bueno, pues se ve reflejado no en estas problemáticas, pero sí, por ejemplo, en un momento dado, en una retención o sustracción ilegal de los infantes. Pero bueno, esa sería la introducción, maestra. Sí, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, ahorita el maestro acaba de mencionar, va a ser desconocimiento, reconocimiento y contradicción de paternidad. Y aquí vendría el punto, maestro, importante que seguramente, y también lo digo porque ya hay compañeros que están estudiando la carrera, me gustaría que puntualizara cuándo corresponde o quién puede demandar la cuestión de la contradicción, el reconocimiento y el desconocimiento, porque Bien, son objetos procesales distintos quienes ejercen la acción, ¿no? bueno, los efectos procesales sí, y los efectos sustantivos son comunes. ¿Por qué? Porque va a determinar la afiliación entre padres e hijos, a excepción de la contradicción que va a aniquilarlos, ¿no? Pero bueno, entonces, en este caso particular, ¿quiénes pueden? Vamos a empezar por el reconocimiento de paternidad. Sabemos perfectamente que todo ser humano en nuestro país tiene que ser presentado ante el oficial del registro civil una vez que es despedido del vientre materno en 60 días. ¿Quiénes están obligados a presentarlo ante el oficial del registro civil? Su madre, obviamente, y su padre, necesariamente. Obviamente sabemos que los seres humanos, pues a veces, o bien por diversas circunstancias que no vamos a entrar en detalles, la madre siempre va a ser la que va a dar la cara con su hijo, ¿me explico? El 100% o el 99.9% es la madre quien tiene siempre al bebé. Y por lo tanto, decir tener al bebé no me refiero a que nazca, porque pues eso es el 100%, sino me refiero a que vaya ante el oficial del registro civil, ¿me explico? Eso es lo que quise explicar, ¿no? Porque luego me dicen que de cosas, pero bueno, en este caso particular, es la madre quien lo presenta ante el oficial del registro civil el 100%. Entonces, en este caso concreto, muchas de las veces los varones son quienes no se hacen responsables de esta paternidad. Y bajo esos lineamientos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues se registra con los apellidos de la mamá, no como su hijo, bueno, como su hijo, pero es como si fuera su hermano desde el punto de vista de la afiliación, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, ¿qué es lo que puede hacer esta mujer si sabe perfectamente quién es el progenitor? Pues le va a demandar a el reconocimiento de la paternidad. Bajo estas circunstancias, pues entabla la demanda de la madre en representación de su hijo, el reconocimiento de la paternidad a favor del varón con el cual pues hizo el acto de la concepción, ¿no? En eso consiste esta situación, pero aquí viene una situación interesante y va a sonar muy chusca, pero es un caso práctico que en mi función de juez familiar me tocó en una ocasión. Se presenta una chica y presenta demanda de reconocimiento de paternidad en contra de dos varones. Y mi secretario y yo nos quedamos, ¿cómo? ¿Cómo a Juan y a Pedro, ¿no? Le están demandando el reconocimiento de paternidad.
Y me dice el secretario, oiga, señor, ¿qué hago? ¿La prevengo? ¿Qué hago? No, pues a ver, vamos a leer los hechos, ¿no? Y la chica dice que en este caso particular, pues que fue una fiesta, conoció a Juan y a Pedro en el mismo momento, pero pues tuvo relaciones sexuales con ambos en esa misma noche, ¿no? Entonces, pues no sabe quién es el papá de su hijo. Pero lo curioso, para terminar este comentario chusco, es el hecho de que resulta que se hacen las pruebas de ADN y ninguno fue el papá. Entonces, vayan ustedes a ver quién fue, ¿no? Entonces, para que vean esa problemática que luego se presenta, que ninguno de los dos fue el papá. Pero bueno, eso nada más como comentario chusco. Y sí, es la mamá, bueno, el niño, por conducto de su mamá, que es su representante legal, en contra eh, del presunto padre. Esa es la litis que se establece. Ahora, para adelantarme a la pregunta que se me puede hacer en el caso de desconocimiento de paternidad, bueno, el desconocimiento de paternidad se va a hacer cuando yo, vamos a suponer, yo estando, bueno, en el mismo caso soltero, tengo relaciones sexuales con alguien, tenemos un hijo, y bueno, pues yo me dicen, pues es tuyo, bueno, pues voy responsablemente, lo registro, pero después me entero que no es mi hijo, sea por el dicho de ella, o sea porque yo surge la sospecha, dice por ahí, que dicen, ese hijo no es tuyo, no se parece, bueno, entonces ahí surge la sospecha, yo voy y hago un estudio y resulta que no soy el papá. Entonces hay un desconocimiento de paternidad. Ahora, una precisión que sí quiero hacer y que quede bien claro es que cuando yo voluntariamente, a sabiendas de que no es mi hijo y lo reconozco, ya después no puedo alegar el desconocimiento de paternidad. Esto es muy importante porque muchas veces dicen, bueno, pues lo hice por lástima, pues lo hiciste por la razón que haya sido, es tu hijo y tienes que responder por él. Y ahí no puedes pedir el desconocimiento de paternidad. Sin en cambio, pues por ejemplo, hoy en día, dada la evolución de los derechos humanos, también en un futuro no muy lejano, este menor puede decir que se le cambien los apellidos, ¿no? Porque a lo mejor quizás esta persona nunca tuvo una relación directa con él como padre y obviamente pues él puede hacer esa situación, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, es otra situación, pero sí quería que quedara. Ahora, la contradicción de paternidad. Bueno, pues esto es muy curioso porque resulta que, por ejemplo, un varón y una mujer van y registran al niño como su hijo y después, pues resulta que surge el tercero en discordia y dicen, no, espérame, momentito, ese hijo es mío. Y entonces el varón promueve una contradicción de paternidad. O sea, hagan de cuenta, yo contradigo la paternidad de Juan Pérez porque digo que ese niño que dice que es de él es mío. Y entonces hay una contradicción de paternidad cuando ya fue registrado previamente por sus padres ante el oficial de registro civil. Esos son los supuestos en los cuales vamos a ver esa temática y obviamente vamos a ver ya mañana las consecuencias filiales que esto surge, ¿no? Como los alimentos, la custodia y todo este tipo de problemáticas que surgen. Pero bajo estas cuestiones, sí tenemos que como común denominador vamos a tener la prueba de genética molecular, o mejor conocida como la prueba de ADN. Y también, pues, va a haber supuestos en los cuales la carga de la prueba ya no es para uno, bueno, se va a establecer con toda precisión para quién es la carga de la prueba, ¿no? Pero bueno, ahí está, maestra, la respuesta. Y fíjese, acaba usted de comentar cosas bien importantes que supongo va a haber dudas el día de mañana. La cuestión de la carga de la prueba forzosamente se tiene que realizar. ¿Qué pasa cuando el sujeto se niega a realizarse la prueba? Ajá, o sea, esas son problemáticas. Y luego, maestro, no podemos dejar de lado las consecuencias inherentes a la cuestión del reconocimiento de paternidad una vez queda positiva la prueba, como son la cuestión de los alimentos, cuando sí es factible cobrar alimentos pasados, cuando no, a partir del reconocimiento. ¿Qué pasa ante ese desconocimiento de paternidad? Porque se acaba de enterar que siempre no es su hijo y alega la cuestión de los alimentos pagados. O sea, todas estas situaciones que se pueden dar, pero se pueden establecer, maestro, desde el primer escrito de demanda del desconocimiento o reconocimiento o la contradicción, estas consecuencias inherentes.
Sí, sí, sin ningún problema. Obviamente, sabemos que una demanda es una carta, es una carta de peticiones que se hacen al juez que quieres que se tutelen esos derechos. Obviamente, por ejemplo, en el caso de reconocimiento, pues no podemos pedir una pensión alimenticia, ni una custodia, ni nada así por el estilo, porque no hay ese vínculo filial con el presunto padre. Ahora bien, si surge ya si se acredita esa circunstancia, automáticamente se activan las pretensiones que estaban en forma pasiva, como cuáles. Pues ahora sí vamos a determinar quién tiene la custodia, quién va a tener un régimen de convivencia y el pago de una pensión alimenticia, ¿sí? O en su caso también el pago de alimentos vencidos y no pagados por lo que conocen como alimentos retroactivos, ¿no? Mañana veremos esos casos, esos supuestos en los cuales vamos a poder reclamar estas circunstancias y obviamente, aquí también quisiera dar puntual respuesta a una precisión que usted hizo en el caso de negativa del presunto padre, pero no solamente del presunto padre, también del hijo que pues, no lo presentan para la toma de muestras, ¿eh? Eso lo vemos Y la principalmente en la muestra que se le contradicción. toma también a la madre, maestro, porque siempre pensamos que efectivamente solamente esta prueba se le realiza al supuesto padre y al hijo, pero también nos olvidamos de mencionar muchas veces que esa prueba también la ordenan para la madre. Sí se ordena, pero desde mi punto de vista es incorrecto. ¿Por qué? Porque no está en contradicción a maternidad. Recordemos que la ley dice que la maternidad se da por el simple hecho del nacimiento del menor o por la presentación del hijo. O Y sea, ella podría con... negarse ante esa orden judicial que ordena la prueba pericial en No, genética no. respecto, es que hay juzgadores que sí la ordenan, maestro, que se le haga a la madre con el niño y al supuesto padre. Sí, definitivo. Pero a ver, vamos a ser congruentes. Yo no digo que no, que sí se da efectivamente, como usted lo refiere. Sin embargo, vamos a ver la casuística o la lógica. ¿Qué necesidad hay de que ya la madre ya está reconocida ante el oficial del registro civil? Partamos de ese punto. Ahora, ¿por qué la necesidad o por qué ordenar la práctica de ADN en la madre cuando no está en juego la contradicción con ella? ¿Me explico? Si no está con el padre, no está la contradicción, sino está el reconocimiento con el padre de esa paternidad. Solamente le creería a esa situación, este absurdo que voy a decir, que dijera que ella no es la mamá del hijo, que con ella no tuve la apropiación de mi hijo. ¿Sí me estoy explicando lo burdo que estoy diciendo? Bueno, pues entonces, si a mí me estás pidiendo el reconocimiento y contigo nunca he tenido relaciones sexuales, ¿cómo? ¿Cómo podríamos establecer esa paternidad? ¿Me explico? Pero si en un momento dado la madre pues viene y dice, y no hay ningún alegato de esa naturaleza, como por qué razón o por qué motivo tendríamos que practicar la prueba de ADN en la madre, porque ella no está en tela de juicio. Sin embargo, sí es verdad que muchos jueces así lo piden, que sea entre los dos. No obstante, yo preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué? Porque únicamente estamos pidiendo reconocimiento con el padre. Ya la genética con la madre, pues ya está, entre comillas, jurídicamente acreditada desde el momento en que ella aceptó y dijo que es su hijo. Esa sería mi respuesta, maestra, pero no sé, ¿usted qué opina? Sí, es que en este caso, y también, maestro, cabe mencionar que a veces no se ordena esa prueba. ¿Qué pasa cuando la madre muere en trabajo de parto y que es otra persona quien demanda ese reconocimiento de paternidad, calidad de que los abuelos, alguien más, y entonces cambia el supuesto, pero aún así se puede demandar ese reconocimiento de paternidad? Bueno, vamos al supuesto de que en un momento dado fallece la mamá al momento de que nace el niño. Bueno, obviamente tenemos documentos que nos dice que la señora Juanita Pérez, al momento de llevar el parto, fallece. ¿Y quién está dando fe de ese acto? Pues el médico, la partera, y dan un certificado de alumbramiento en donde dicen esa circunstancia. Y se actualiza lo que dice automáticamente la ley. Con la madre ya tenemos esa situación filial y se tendría que establecer de esa manera. Ahora, vamos a suponer que perdón por el presunto padre, pues es el que está muerto y se pide el reconocimiento de este padre.
Sí se puede hacer, obviamente, pero de manera indirecta, ¿me explico? No va a ser directamente de, bueno, aclaro, hay casos en que sí se hace la exhumación del cadáver y se toma la muestra de ADN. Sí, sí hay casos. Sin embargo, también debemos saber qué casos sí se puede y qué casos no. Por ejemplo, sabemos que cuando desafortunadamente cada uno de nosotros fallece, nos llevan al panteón, algunos, mientras no los cremen, bueno, pues está bien, sin problema, pero hay algunos que, bueno, pues quieren que sean enterrados en el panteón, y bueno, pues si tú mueres por una muerte natural, son 3 metros, pero si tú mueres por una enfermedad, pues de otra naturaleza, que no sea natural, natural me refiero a una enfermedad normal, diabetes, comúnmente conocida. Pero, por ejemplo, si mueves por cáncer, entonces se tiene que enterrar a 5 metros, ¿me explico? O sea, yo no sabía esto, soy más que honesto, apenas hace un tiempo lo aprendí, y también se establece una temporalidad para poder exhumar ese cadáver. ¿Me explico? Dependiendo de la causa que motivó esa muerte. Y entonces me van a decir, bueno, entonces me tengo que esperar a que pase 2 años para sacar el cadáver y tomar la muestra. No, no necesariamente, porque también ya la ciencia o la tecnología ha avanzado y se puede hacer a través de una prueba indirecta de ADN. ¿A través de quiénes? Pues algún hermano, algún abuelo que en un momento dado, pues viva y se pueda tomar la muestra genética sobre esta persona, pero sí se puede hacer esa situación. Gracias, maestro. Y bueno, recuerden que solamente es una plática introductoria de lo que vamos a estar teniendo el día de mañana en el grupo de estudio que dirige el maestro Jorge Sandoval Romero. Estamos hablando con él de este tema que se va a trabajar mañana de desconocimiento, reconocimiento y contradicción de paternidad. Recuerden que este grupo de estudio que dirige el maestro es todos los días domingo a las 19 horas. Maestro, usted mencionó ese rato ya nada más para ir cerrando y concluyendo estas ideas. Usted mencionó, cuando acudo de manera voluntaria a hacer el reconocimiento de ese menor a sabiendas de que no es mi hijo, usted lo mencionó, ahí no cabría, dice usted, el desconocimiento, pero tampoco cabría mañana el decir, dejo de dar los alimentos, adquieres esa obligación desde el momento en que hiciste ese reconocimiento de menor, no porque mañana ya te arrepentiste, ya te divorciaste, ya te separaste de la mamá. Ese vínculo que se generó con el menor trae consecuencias jurídicas, que es una situación distinta que hablar de un desconocimiento, porque aquí fue una cuestión voluntaria. Sí, la ley establece que quien hace un reconocimiento es irrevocable, totalmente irrevocable, y produce los efectos del parentesco consanguíneo. ¿Sí me explico? Es decir, yo como varón, si lo hago voluntariamente a sabiendas de que no es mi hijo, bueno, pues voy ya adquirí toda la responsabilidad de una patria potestad como si fuera mi hijo. Vamos a llamarle así por analogía, es una adopción simulada, ¿no? Sí, es una adopción simulada porque yo sé que no es mi hijo y voy y lo registro, pero bueno, al final del día, ¿qué implica? Todo, todo, así como lo escuchan, todo lo referente a la patria potestad. Tengo que dar una pensión alimenticia, puedo poner la guarda de custodia, puedo pedir un régimen de convivencia, todo este material. Y si yo mañana me vuelvo desobligado, ¿me pueden demandar los alimentos? Claro que sí me pueden demandar los alimentos. Y tengo que pagarlos aun cuando yo alegue y diga que no es mi hijo y que no lo hice por humanidad, por la razón que sea, pues por la razón que sea, tienes que pagar esa pensión alimenticia. Entonces sí implica una situación de parentesco por consanguinidad a sabiendas de que no es mi hijo y no puedo echarme para atrás, ¿me explico? No puedo promover, porque yo tendría que promover en su caso desconocimiento de paternidad, ¿de acuerdo? Gracias, maestro. Y nada más, ahí se va a quedar. Siempre hablamos de que es la madre quien ejerce esta acción en nombre del menor, porque es un derecho del menor. Hay que mencionarlo así. Es un derecho del infante, ya no podemos decir menor, es un derecho del infante el conocer su origen. Pero ¿qué pasa cuando este deja de ser infante, es un adulto y es mayor de edad? Él también puede demandar este reconocimiento de paternidad. ¿Y él podría ejercer las otras acciones, maestro, respecto de los alimentos? Bueno, en este caso particular sí, o sea, pero la ley establece una temporalidad para poder hacerlo.
Dice la ley que tienes 2 años posteriores cumplidos después de adquirir la mayoría de edad para poder pedir el reconocimiento o el desconocimiento de paternidad, ¿me explico? Entonces, ahí sí nos da un plazo, y si no lo haces en ese plazo hay una prescripción. Sin embargo, bueno, visto desde la óptica hoy de los derechos humanos, considero que sí podría darse una situación de cambio de apellidos, no tanto de destruir la afiliación, ¿me explico? Porque al final del día, si tú no ejercitas la acción en esos 2 años, pues el vínculo filial está, ¿me explico? Sin embargo, pues yo me puedo enterar de que pues esta persona, pues a lo mejor me registró, me hizo el favor de registrar y todo eso, pero jamás ha tenido una atención para conmigo, nunca me ha visto, nunca me ha apoyado, nunca me ha visto como padre, pues yo podría pedir el cambio de apellido. E inclusive estaría en cierta manera renunciando a esos derechos que tengo como filiatorios para con él, ¿me explico? Porque yo podría también pedirle el desconocimiento de paternidad, ¿me explico? Yo como hijo hacia esta persona sí lo puedo hacer, pero vamos al caso de que me entero cuando tengo 25 años, ¿me explico? Cuando tengo 25 años me entero que pues, nunca fue mi papá y nunca llevo su apellido, pero como un fantasma, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya, el desconocimiento ya no lo puedo hacer, pero sí puedo cambiarme el apellido, eso sí, y ponerme el apellido de mi mamá o de mis abuelos, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, sí lo puedo hacer. Ahora, los alimentos sabemos que son imprescriptibles. Sin embargo, también lleva consigo que ya no hay patria potestad. O sea, ya no hay una patria potestad en esa situación. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, ok, ¿y tendría derecho a reclamarle desde los 18 años hacia atrás? Bueno, sí, pero vamos a ver, sí y solo sí, si demuestras que él sabía de tu existencia. Pero si no sabía de tu existencia, nunca le vas a poder reclamar esa situación. Que me queda claro que van a decir, ¿y cómo no va a ser de existencia Es si que lo ahí registró? entraríamos en el mundo de las actividades, ¿no? ¿Cómo voy a Es correcto. acreditar que él sabía? ¿Cómo le hago ahí? No, bueno, a ver, es que por el hecho de que vamos a suponer que yo voy y registro a un niño y de ahí me desaparezco, ¿sale? Ya no hay una situación de que yo no supe que es mi hijo, porque sí lo hay. La pregunta sería, ¿yo tendría derecho como hijo a pedirle alimentos? No, no, ya no. ¿Por qué? Porque al final del día, si la madre no ejercitó esa acción durante esa situación de menor de 18 años, o sea, cuando no cumplía la mayoría de edad, pues entonces se supone y se presume que sí cumplió el papá, se presume, porque no hay ningún reclamo, no hay ninguna manifestación, no hay ninguna evidencia. Decir que él se desapareció a sabiendas de que soy su hijo, bueno, pues al final del día, también el papá, él sí sabía que existía, pero ¿cómo le voy a reclamar como hijo a mis 25 años el retroactivo de los alimentos si mi mamá no lo hizo cuando tenía la posibilidad de hacerlo? No sé si me estoy explicando. Entonces, ya no se da ese incumplimiento, ¿me explico? O sea, no Claro, podríamos alegar. No, el hijo no puede decir, bueno, pues sí sabía que existía, pues sí sabías, pero tu mamá te pudo haber ejercitado el derecho de alimentos, ¿no? Sí lo sabía. Entonces, y ahora tú adquiriste la mayoría y a lo mejor estudiabas, ¿y por qué no lo hiciste tú también? Se presume que entonces sí te apoyó, sí te cuidó, todo te trató como hijo. Y no me puedes decir que apenas está entrando el señor que es tu papá. No, pues fue al registro civil y le dio tu apellido. Claro que sabía. No sé si me estoy explicando el ejemplo. sí, claro, y sí, nos queda claro. Y fíjese, hay una pregunta bien interesante aquí. Usted acaba de decir, a veces puede ser el hijo el que diga, no, yo no quiero llevar sus apellidos de él, yo no crecí junto a él, no lo conozco porque realmente no lo conoce, no convivió. Y muy probablemente, maestro, este infante tenga los apellidos de otra persona, puede ser. Y no quiera cambiarlos. Y dice la maestra María Elena Herrera Muciño, que nos está acompañando a través de redes sociales, dice, y si se cambia el apellido, ya no hay derechos hereditarios, es decir, este infante que decide no llevar los apellidos del padre biológico, los apellidos, pero sí se comprueba que biológicamente es su padre, ¿qué pasa ahí con el derecho a heredar? A ver, el cambio de apellidos no significa cambio de filiación. No se renuncia, automáticamente no estoy renunciando a los derechos hereditarios. ¿Me explico? Ahora,
La pregunta sería, bueno, a ver, si ya no hay lógica porque si con el acta del registro civil se acredita la afiliación, bueno, sí, pero también se establece en el acta que es un cambio de apellidos, más no de filiación. No sé si me estoy explicando la diferencia. Ahora, si a ti como hijo no te importa, no te interesa lo que te pueda dejar el señor, tenemos la figura del repudio. Simplemente, ¿sabes qué? Me vale un cacahuate, no quiero nada, lo repudio. Me queda claro que cada quien tendrá su propia decisión, pero al final del día, si tu postura es no me interesa nada de este señor, pues repudias. Ahora, vamos a jugar al vivo, que si me conviene lo que me van a dejar. Bueno, sí, la afiliación subsiste porque no estamos pidiendo el reconocimiento. Yo nada más pedí un cambio de apellidos. ¿Me explico? Es como un cambio del nombre. No dejo de ser la persona que era yo antes. ¿Me explico? Vámonos a otro ejemplo, a lo mejor para que quede más claro. La reasignación de sexo genérica. Entonces, yo era varón, ahora ya no lo soy. En lugar de ser Jorge, soy Georgina. Pues entonces no dejo de ser, bueno, era Jorge Sandoval Romero, pero ahora soy Georgina Sandoval Romero. ¿Me explico? ¿Eso qué significa? ¿Que dejo de ser o tener los mismos vínculos con mis padres? Porque van a decir mis padres, a ver, yo tuve un hijo, más no una hija. ¿Me explico? Yo desconozco que mis papás dijeran mañana, yo desconozco, porque no, nunca tuve una niña, o sea, fue un niño, no me quita esa afiliación con mis señores padres, ¿me explico? Perdón por el ejemplo, pero así quisiera que quedara claro. O sea, una cosa es el cambio de apellidos y otra cosa es el desconocimiento de la afiliación. Cuando se da por sentencia, aclaremos, por sentencia, un desconocimiento de paternidad, se extingue toda afiliación, todo parentesco y todo derecho. Se acabó. Pero si no hay una sentencia en ese sentido, continúa. Independientemente que a mí se me dio la gana cambiarme de Pérez a Sánchez o como quieran llamarle, ¿no? No hay un cambio de filiación. ¿Me explico? Sigue siendo mi padre Juan Pérez. ¿Por qué? Porque al final del día, en el acta de nacimiento, no se va a alterar el nombre del padre. Él va a seguir siendo igual, porque la sentencia no va a decir, y quites el nombre del padre, porque entonces estaría yendo la sentencia más allá de lo que se está pidiendo. ¿Me explico? Espero estar siendo lo suficientemente claro. Sí, maestro, muchísimo. Hay preguntas aquí y de verdad los invitamos. Esta interacción que tenemos el maestro y yo es para que se den cuenta. De esta forma, ustedes mañana en la clase van a poder preguntarle al maestro estas dudas que son generalmente, podríamos decir, maestros sustantivas y procesales, porque tienen que ver con los conceptos de filiación. Ahorita usted mencionó, cuando yo voy y hago un reconocimiento, estoy haciendo una adopción, o sea, realmente, y adquieres todos los efectos jurídicos al hacer ese reconocimiento. Entonces, los invitamos para las preguntas que quedan aquí en el chat de las redes sociales. Recuerden que esto solamente es una plática introductoria con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México, que dirige el Grupo de Estudio en Materia Civil Familiar los días domingo a las 19 horas, y que mañana la clase de desarrollar precisamente es desconocimiento, reconocimiento y contradicción de paternidad. Y evidentemente ustedes van a preguntar todas estas cuestiones inherentes a las custodias, a los alimentos, a los alimentos retroactivos, porque hay dudas respecto de los alimentos retroactivos, hay dudas respecto de la edad en la que se puede demandar, hay dudas de que si no se sabe dónde estaba el supuesto padre y por eso no se demandó, y entonces a partir de cuándo corre el tiempo para ejercitar esa acción. Entonces hay dudas que se quedan, maestro, y los invitamos a que mañana estén con nosotros en la clase con usted. No sé si quiera hacer algún último comentario, y los invitamos a que vean la cápsula completa para que mañana ya entremos más directo a sus preguntas de los compañeros. Pues nada, como bien lo dice, los invitamos a que mañana en la merienda jurídica, con su cafecito, su chocolatito, lo que sea, su pijamita, ya que hayan hecho sus actividades familiares, pues un rato lo dediquen para estudiar y polemizar en cuanto a este tipo de temas que son muy enriquecedores y sobre todo, pues sensibles, porque al final del día se está tratando la identidad de una persona y sus efectos frente a su familia. Entonces, quedamos a sus órdenes y nos veríamos el día de mañana.
Así es, pues ahí está. Y recuerden que mañana tenemos este tema. El siguiente domingo tenemos todas las problemáticas relativas a los alimentos. Y el próximo, tenemos 3 temas agendados. Mañana es reconocimiento y desconocimiento y contradicción de paternidad. El próximo domingo 16 tenemos todas las problemáticas de los alimentos, hijos, padres, todo lo que se pueda ver, alimentos, concubinos, todo lo que se tenga que ver. Y el domingo 23 vamos a concluir este primer bloque de clases con el tema de nulidad de juicio concluido conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí está toda la información. A toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, ya les he dejado ahí también la información para que puedan comunicarse y estar mañana dentro de la clase con el maestro Jorge Sandoval Romero. Pues mi querido maestro, muchísimas gracias por este desayuno jurídico. Nos vemos mañana en las meriendas jurídicas. Aquí no Muy te bien. falta, ¿no? Ok. ¿Sale? Pues Ah, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias, maestro. gracias. Hasta luego mañana. Hasta mañana a todos. Gracias.